Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El Gran Premio de Barcelona es ya historia, dejándonos por el camino multitud de titulares, una especie de punto de inflexión dentro del campeonato y lamentablemente más acciones polémicas por parte de la FIA que condicionaron artificialmente el transcurso de la carrera del domingo para algún protagonista y que vamos a analizar en este vídeo con lujo de detalles para llegar a algunas conclusiones. Lo primero que quiero dejar claro antes de comenzar, como suelo pregonar en el canal, es que no me importan los nombres, los protagonistas, quienes estuvieran involucrados en estas u otras acciones. Lo que intentamos exigir, como hicimos la semana pasada con Gasly, es siempre una equidad reglamentaria para todos los participantes, ya que si hoy se defienden injusticias porque benefician a mi piloto favorito, porque perjudican al piloto que no me cae bien, mañana vendrá de vuelta, convirtiéndose esto en una espiral destructiva sin sentido. En esta ocasión, Alpine nuevamente, y en este caso Franco Colapinto, estuvieron involucrados en las grandes acciones polémicas de la jornada, ya que hubo lío en la salida en el cual salió perjudicado el piloto argentino y recibió una sanción con la que cayó del octavo lugar en el que cruzó la línea de meta al 10º. Por la que vamos a comenzar poniéndonos en contexto, ya que me parece una nueva muestra de lo fácil que es para la FIA atizar a unos, pero lo difícil que es hacerlo con otros, especialmente conforme ascendemos en la tabla de la clasificación. Y eso es inadmisible, va en contra de lo que tenemos que defender. En la vuelta número 40 del líder, que era la vuelta número 39, para Franco Colapinto y Fernando Alonso, el piloto asturiano, tuvo que detener su AMR26 con problemas en la batería en el césped interior de entre la curva número 8 y la curva número 9, como se puede apreciar en esas imágenes, en un sitio bueno, ya que no comporta peligro inmediato ni para él ni para los comisarios, ya que se encuentra fuera del radio natural de la trazada de los monoplazas que van justo al otro lado del asfalto y se tiran al vértice de la 9 una vez superado el coche verde. Adicionalmente, está justamente en una boca de extracción por la que pueden evacuar tanto al coche como al piloto de Aston Martin. Aún así, obviamente, deben sacar una bandera amarilla para que los pilotos estén alerta ante cualquier eventualidad y los comisarios puedan retirar el coche con total seguridad. Inmediatamente a las 15 horas 58 minutos y 31 segundos, hora local en Barcelona, en esa vuelta 40 de los líderes de carrera, apareció la bandera amarilla para alertar de dicho peligro y esos microsectores también se colocan bajo esta señal de peligro. Véase desde la entrada a la salida de la curva número 9. En ese preciso instante, Franco Colapinto acababa de ser doblado por Russell, Antonelli y Norris, así que, a diferencia de estos, es su vuelta número 39. Los cuatro pilotos, uno detrás de otro, se aproximan a la zona donde se encuentra Fernando detenido y son alertados para que tomen las medidas oportunas, tanto por medio de la radio como visualmente, y evitar el peligro como una potencial penalización. Antes de continuar, quiero aclarar una duda al respecto, ya que he visto muchas preguntas, si la disposición de las banderas amarillas en esa zona del circuito es correcta. La disposición de las banderas amarillas y verdes en ese punto del circuito es correcta. Primero se puede apreciar una bandera amarilla en los paneles luminosos antes de la curva número 9, donde está Fernando Alonso detenido, que indica que el peligro comienza, alerta. Y posteriormente a la salida de la curva número 9, una bandera verde que indica a los pilotos que el peligro ha pasado y pueden continuar normalmente con la competición. Siempre va una con la otra para indicar dónde empieza el peligro y dónde acaba. Los cuatro, de forma consecutiva, llegaron a ese punto del trazado. Y según la FIA, en el documento oficial, que por cierto, sí, está mal redactado, no es a las 15 horas y 38 minutos, era a las 15 horas y 58 minutos, hubo el mismo error con Hamilton, pero para él sí lo corrigieron durante el transcurso de la competición, no en el caso del argentino, solo con este error de forma. Tal vez Alpine podría haber peleado la sanción, más allá de lo que vamos a comentar a continuación, ya que no fue ni ha sido corregido, sigue exactamente el mismo error en el documento. A continuación vamos a ver la realidad de la acción con detenimiento, la práctica
Pero vamos a la teoría. Según el reglamento de la FIA, bajo bandera amarilla simple, como la que se sacó en el caso de la detención de Fernando Alonso, se estipula lo siguiente. El piloto que pase por un sector con bandera amarilla agitada debe reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Para que los comisarios estén satisfechos, esperan que el piloto haya frenado antes y/o, importante este matiz, reducido velocidad de forma discernible en el sector de los comisarios relevantes. Aquí es donde empieza a escamar el asunto, ya que la FIA concluye en el documento de la sanción de Franco que sí redujo antes de entrar en la zona de bandera amarilla simple, pero que no redujo de forma discernible dentro del sector amarillo relevante. También reconocen explícitamente que reaccionó a la bandera amarilla, pero consideran que la reacción no fue suficiente. Y aquí está la parte clave. El reglamento no plantea las dos exigencias como acumulativas. No dice hay que frenar antes y además seguir haciéndolo dentro del sector. Dice o tienes o que frenar antes o que reducir la velocidad de forma clara en el sector relevante, o las dos. O lo que en definitivas cuentas es pasar por esa zona de peligro con un cierto control, con una cierta seguridad, preparado ante cualquier eventualidad. No exige necesariamente las dos cosas a la vez, como en este caso los comisarios señalan a Franco Colapinto tildando su reacción de insuficiente, entre comillas. No dice que el piloto tenga que frenar antes y además reducir de forma discernible dentro del sector. Dice o frenar antes o reducir la velocidad de forma discernible en el sector relevante. Y la propia FIA reconoce que Colapinto redujo la velocidad antes de entrar en la zona de bandera amarilla. Con lo cual, con el reglamento en la mano, hay un margen claro para defender que Franco Colapinto cumplió la exigencia mínima de este apartado del reglamento deportivo y reconocido por los propios comisarios. Por tanto, la sanción es desproporcionada, ya que redujo la velocidad antes de la bandera amarilla y después debe estar en alerta hasta la bandera verde, algo que completó, como ahora veremos en la práctica. A Franco Colapinto se le sancionó no por reducir la velocidad antes de la zona de bandera amarilla, sino por no reducir contundentemente la velocidad en el sector de bandera amarilla, algo a lo que no obliga este apartado del reglamento deportivo. Pero vamos más allá. Si la FIA considerara que incluso esa reducción previa no es suficiente, no lo señalan en ningún momento dentro del documento, lo que dicen es dentro del sector, no antes. Enséñame por qué esto no cumple con la exigencia mínima. Enséñame otros casos comparativamente. ¿Por qué en unos sí y por qué en otros no? Es obligatorio ser preciso, porque estás hilando extremadamente fino, como estás exigiendo al piloto con la sanción. No puede quedarse de forma ambigua en el aire, porque si no, lo que estás haciendo es aplicar una interpretación draconiana de una norma que, escrita literalmente, deja margen para exculpar al piloto de forma clara. Y no fueron detallados en el comunicado. Menos argumentos hay para defenderla, aun cuando extraemos los datos de la telemetría. Nos vamos a la práctica de esa zona concreta del circuito. Colapinto, Norris, Russell y Antonelli son los que vamos a destacar, ya que no hay margen en estos casos. Estaban uno detrás de otro en la misma zona del circuito, yendo consecutivamente. No ponemos otros casos, como por ejemplo el de Lewis Hamilton, ya que se desvirtúan los datos. Y en el concreto del piloto inglés, cuando pasó al lado de Alonso, fue justo cuando se detuvo y no había bandera amarilla aún, así que tampoco tiene mucho sentido. Por eso se desestimó su investigación. Al llegar en otro momento, en otra fase, pues vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Vuelta número 39 para el argentino, 40 para los líderes. Esos son los datos de esa zona, los que estáis viendo en pantalla. Si nos centramos en la velocidad, podemos ver que las líneas están muy juntas, lo que quiere decir que esa zona la han pasado a velocidades muy similares. El único que se puede decir que contundentemente redujo es Norris, que se puso alrededor de 10 km por hora por debajo del resto durante esos instantes. Pero tanto Russell como Antonelli como Colapinto, el diferencial de velocidad máximo que hay, pico, es de 2-3 km por hora a lo sumo, lo cual es ridículo. Técnicamente es la misma velocidad. Estamos hablando de un diferencial de un 1%, que no justifica en ningún caso
sanción de este estilo, una sanción tan dura de 10 segundos. Vamos a algo no menos importante, que es el pedal del acelerador, que también lo podemos ver aquí. Vemos nuevamente que Norris es el que más levanta, lo hace de forma más que correcta en un principio, posteriormente el resto, antes de la bandera amarilla, también lo hace, levanta, ahueca, incluido Colapinto, más o menos en la misma proporción y momento que Russell y Antonelli, y hasta que no pasa el coche de Fernando Alonso y ven la bandera verde en la escapatoria de la 9, no siguen acelerando con una cierta naturalidad. En medio de la 9, Norris acelera antes que estos y Franco hace otra ahuecada, como se puede apreciar, para regular la velocidad y pasar esa zona con seguridad. No solo redujo antes, sino que se puede apreciar claramente que había una propensión, que estaba la intención de gestionar el peligro. Si nos vamos al delta del tiempo para completar perdido o ganado en ese momento concreto de cada uno de ellos, vemos que Colapinto inicia con 768 milésimas de desventaja y termina, cuando se le da la bandera verde, en 795. Pierde en ese periodo 27 milésimas, con lo cual lo transcurre a menor velocidad media. Así que ni literalmente con el reglamento en la mano y los argumentos esgrimidos por la FIA puede determinarse que merezca una clara y dura sanción que destrozó su trabajo, haciéndole caer desde el 8º al 10º, así que es draconiana e injusta para la naturaleza de la acción en sí, que ni comportó una acción de peligro, fue una reacción adecuada dentro de los baremos permisibles que marca el reglamento deportivo, que de forma estricta técnica no es lo suficientemente contundente como para merecerla. Hay argumentos para defender su inocencia y cuyo comportamiento dinámico de su Alpine es muy similar a los pilotos que le rodeaban. Ni técnica ni prácticamente era merecedora de una sanción así. Imponérsela es extralimitarte. Y es algo a lo que lamentablemente nos estamos acostumbrando, esa falta de transparencia, esa ambigüedad, esa sensación de que dependiendo de infinitos factores pueden hilar filísimo para sancionarte o pasarlo por alto. Que con los coches de mitad o fondo de la parrilla la FIA se permite esas licencias, mientras que cuando el mismo debate afecta a los pilotos de arriba, de repente todo se analiza con mucha más cautela y manga ancha, y eso no tiene otro nombre que una doble vara de medir, y es algo no único y exclusivo de esta sanción, estamos muy acostumbrados a verlo. Luego tenemos algo que me parece totalmente bochornoso y que es algo típico en la primera curva del circuito que la FIA debería haber atajado de raíz, y es la salida. Colapinto hace una buena arrancada, les pilla el interior a Hülkenberg y Lindblad, tiene el interior, completa la maniobra, ya que su coche se llega a colocar por delante de ellos en el interior, la posición es suya, pero al verse estos superados por el argentino, en lugar de ahuecar para volver a colocarse o tratar de contraatacar manteniéndose en el asfalto, se salen directamente por la escapatoria y recuperan la posición. Fueron investigados por la FIA pero no sancionados, y aquí no hay excusa que valga, ni siquiera la de la primera vuelta, la de la salida. Claramente ganaron una ventaja abandonando la pista de forma injustificada, y esto no puede tolerarse. Cuando las cosas me vayan mal, me salgo y recupero lo perdido, y luego ya, pues si me tienen que sancionar, que me sancionen. Tenemos uno delante de otro la diferencia entre alguien que lo hizo bien como Leclerc, manteniendo la trazada, manteniéndose sobre el asfalto, y otros que directamente se fueron. Y esto es clave para el resto de la carrera, porque la posición en pista en cierto tipo de circuitos, como el de Barcelona-Cataluña, lo es todo. No todo vale bajo la excusa de no, es que es la primera curva, trata de evitar la colisión, y hay casos donde se entienden que son exculpables y casos donde no. Esto es clarísimo. Ambos debieron volver como mínimo por detrás de Colapinto sin ganar ventaja, dejarle pasar posteriormente o ser sancionados. Habían varias opciones. Lo que no puede ser es que pierdas la posición, te salgas fuera de la pista injustificadamente y la recuperes y sigas como si nada. No es que Colapinto los estrangulara y se quedaran sin espacio, pero independientemente de ello, que bueno, una acción entre tres pilotos siempre pues es un poco complicada. Como ya sabemos de otras acciones, varias, el vértice es del argentino, la posición es de Franco, ya la tiene ganada y se fueron obteniendo una ventaja deportiva sostenida en el tiempo.
no hay mucho debate. Así que sí, Alpine vuelve a tener motivos, y en este caso Franco concretamente, para estar cabreados, no solo por el tema que analizamos ayer en el resumen de las órdenes de equipo, sino por unas acciones polémicas que cayeron en su contra inmerecidamente. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.